Alemania invade Polonia. Irán invade Rusia. Argentina invade Brasil. Justo México me tocó. Groenlandia invade México. Che, pero ¿por qué México tiene esa forma? ¿No era diferente? ¿No sé lo que pasó en 1810? 1810. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, independencia. Che, ¿vos sabés por qué sucedió la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron los factores principales para que se lleve a cabo esa revolución? Bueno, los principales factores son tres. Primero, el descontento del pueblo criollo, ya que no tenía ciertos privilegios que los españoles sí, como por ejemplo tenían impuestos mucho más altos y no podían acceder a cargos públicos. Otro factor muy importante. Pero pará, los criollos eran así con los españoles, ¿no? Los criollos eran españoles nacidos acá En América. Otro factor muy importante es la figura del cura Hidalgo. El cura Hidalgo era... Pero pará, Hidalgo, el cura, es del clero alto. O... No, es del clero bajo. Pero el clero no es siempre lo mismo. No, se dividía en clero alto y clero bajo. En clero alto, los principales latifundistas expropiaban la tierra y se quedaban con la tierra de los campesinos, lo cual generaba mucho descontento. El clero bajo despreciaba esa parte porque no les quedaba un peso. El clero alto se llenaba de plata y ellos no. Del clero bajo sale la figura de Hidalgo. Una figura muy importante de la independencia mexicana, ya que reúne a los criollos y a los indígenas, ya que ambos tienen un enemigo en común, los españoles. Pero ¿cómo van a ser los criollos enemigos de los españoles si son españoles? Porque tenían privilegios que ellos no tenían. Claro. Los españoles tenían privilegios que los criollos no tenían. La figura de Hidalgo poseía mucha inspiración en el periodo de la Ilustración. Había leído mucho Robespierre y mucha Revolución Francesa. Por eso poseía esta mentalidad tan avanzada para su época. Hidalgo pretendía la independencia total. Pero entonces te referís que el clero alto va a estar en contra de este movimiento del clero bajo. O sea, Hidalgo va a estar en contra de los obispos, que vendría a ser el clero alto. Claro. Al pueblo para rebelarnos en contra de los españoles. Ya sé que ustedes tienen diferencias con los campesinos, pero lo necesitamos hacer si no están hartos de pagar impuestos. Seguramente. Dígame usted cómo lo hacemos. Allá hay un campesino, lo podemos llamar para... Dígame, Venga, señor, casi, ¿qué pasa? exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llama usted? Nuestro objetivo es sacar a los españoles porque estamos hartos de que nos estén perjudicando siempre. Entonces necesitamos que usted, criollo, y usted, cacique, se unan para combatir en contra de los Mire, españoles. yo no quiero unirme con un criollo, pero si la verdad, para poder sacar a estos españoles que siempre nos sacan las tierras, yo creo que haré el esfuerzo y me podré unir. Ese es nuestro punto común. ¿Usted qué Yo piensa? tampoco estaría muy de acuerdo en no reunirme, pero si es la única forma. No importa, tenemos que olvidar nuestras diferencias y combatir contra los españoles. ¿Acepta? ¿Y dónde me trajiste? ¿Qué es esto? Esta es la iglesia. En la iglesia habían grandes disputas entre el bajo y el alto clero. Ah, como explicaste antes, el alto clero Claro. era el obispo, lo que manejaba todo sería, Claro. y el bajo clero serían los curas, como Hidalgo. Claro, en la iglesia también influía el tema de si sos español o no. En 1810 se calcula que nada más un obispo era criollo. Eso es un factor muy importante. En una iglesia como esta se empezó a gestar la revolución. Ignacio Allende, un capitán criollo, uno de los pocos, se empieza a comunicar con Hidalgo. Hidalgo le plantea sus opiniones, Sus opiniones, conflictos pero sobre la revolución. sobre la revolución y sobre sus ideas. O sea, como que este personaje histórico ayudaría a Hidalgo a Claro. concluir con la revolución. Es uno de los principales constructores de la revolución. primera intento de independencia mexicana. Entonces finalmente Hidalgo pudo hacer la revolución mexicana porque como contaste, formó su ejército, tenía sus No. armamentos. ¿Cómo No, no? la revolución fracasó por tres motivos principales.
La poca experiencia bélica que tenía su ejército, un ejército que peleaba con un armamento muy pobre, casi nulo, y la poca experiencia táctica de Hidalgo. Era un cura, no tenía idea. Del ejército. Y peleaba contra Claro, entonces tipos experimentados. entonces los españoles tenían armamentos mejores, quiero decir, Claro. y tenían más estrategia. Sí. Otro factor muy importante fue que los indígenas dejaron de hacerlo por una cuestión ideológica, de independizarse por una cuestión ideológica. Pasó a ser más una guerra racial. ¿Cómo una guerra racial? Si ellos estaban aliados. No, pues los criollos estaban aliados pero por intereses propios, intereses económicos. Claro. Ellos querían que los españoles caigan y así tener todos los privilegios que antes no tenían. Entonces Pero, nos está diciendo que los campesinos comienzan a matar a los criollos. claro, los empiezan a matar, ya que en vez de ser una cuestión ideológica, era una cuestión racial. Mataban a todo lo que se le cruzaba, blanco. Empiezan a fusilar sacerdotes, empiezan a fusilar españoles, y por eso creen el apoyo de los criollos, ya que los criollos empiezan a tener miedo sobre esta revolución. No ¿Y qué están hacen tan de los acuerdo. criollos? ¿Siguen con ellos o se Los abandonan y dejan a Hidalgo y a su ejército improvisado los dejan por miedo. Hasta Ignacio Allende se va. Todo su ejército se va? Entonces, realmente, la revolución que proponía Hidalgo no se termina dando. No, fracasó. ¿Y qué? Fracasó. ¿Y qué pasa después de eso? Eso es otra cosa. Ah, Señor cura, necesito hablar con usted urgentemente y no admito discusión. Yo me retiro de este levantamiento que usted ha iniciado. ¿Pero por qué? Porque las cosas salieron de control. Los indígenas nos están atacando. Esta revolución que usted inició no es contra los españoles, es una revolución contra cualquier ser de tez blanca. Pero escúcheme, ¿cómo es posible que usted me esté hablando así? Los indígenas nos atacan a nosotros cuando supuestamente somos aliados. No puede ser, no lo puedo aceptar esto. Varias de mi gente se han muerto. Pero eso no puede ser. Si los campesinos prometieron sernos fieles. Es mentira. Nos están atacando. Y yo eso no lo voy a aceptar. Pero mentira. Corremos mucho riesgo acá. Yo no me voy a quedar aquí. ¿Usted está a favor? No, exactamente. ¿y ahora a dónde estás, Pero Estamos en la casa del doctor Julio Herrera y nos va a responder algunas preguntas sobre Morelos. es amigo tuyo, ¿no? Sí, es un buen amigo y está trabajando acá en México hace mucho tiempo. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cómo vamos? Bueno, doctor, nosotros queríamos saber un poco sobre Morelos. ¿Qué fue lo que pasó luego que fue el sucesor de Hidalgo? Bueno, por supuesto, yo les puedo contar. No hay problema, vengan, pasan. ¿Qué nos puede contar sobre Morelos, el sucesor de Hidalgo por la lucha de la independencia? Bueno, a ver, principalmente, Morelos fue una persona de bajos recursos, pertenecía al bajo clero, y a comparación de Hidalgo, se podría decir que tuvo una educación más tardía. Además, también vale aclarar que Morelos conocía más los intereses del pueblo, se podría decir. Y tuvo dos grandes dotes que lo destacaron mucho en este movimiento que empezó Hidalgo. Estos dotes eran, primero, la organización social, política y sobre todo la organización militar que tenía sobre los ejércitos que iba formando. Al mismo tiempo le surgieron ciertos problemas que eran principalmente no podía permitir que se enemistaran los criollos con los indígenas, ya que ambos perseguían diferentes objetivos, sí, se podría decir unos objetivos diferentes, ya que a los indios no les interesaba la independencia, lograr la independencia, que en particular era el objetivo principal. Sí, y los criollos principalmente tenían miedo de que los indígenas los atacaran, ya que en el movimiento de Hidalgo ocurrió algo muy parecido, que los indígenas solamente atacaban a cualquier tipo que sea blanco. ¿Y cómo resolver los problemas? ¿Cómo nos solucionan los problemas? Bueno, estos problemas principalmente lo que hizo fue fijar el principal objetivo de lo que es la revolución: derrotar por completo el dominio de España
en tierras americanas y, bueno, fijar el objetivo también de realizar la independencia que tanto se buscaba en este movimiento. Hidalgo, acá tengo un fragmento, junto con Morelos. Esos son documentos históricos, ¿no? Claro, sí. Acá tengo un fragmento señalado también. Bueno, Hidalgo junto con Morelos, con su movimiento, lograron, por ejemplo acá, el 5 de octubre de 1813, abolir la esclavitud, y el 6 de noviembre emitía también la primera declaración de independencia de México. Este proyecto que realizaba Morelos tuvo un buen avance, pero también se surgió con un problema que no pudo corregir, que era básicamente que los criollos ya no soportaban la idea de tener que, de alguna manera, trabajar en este movimiento con los indígenas. O sea, ellos querían o exigían que se reprimieran a las masas de los indígenas, ya que para ellos era un peligro importante. Bueno, de esta manera, como tengo acá, me dice, sí, acá está, que No, esto se me fue de las manos. Hidalgo, vos fuiste el principal responsable de la revolución. Ahora te llegó la hora de tu muerto. ¡Toma! Dale, Morelos, arrodillate. Dale, arrodillate. Dale. Ya está, perdiste. Morelos, arrodillate, dale.